Muy bien, sean ustedes bienvenidos a su programa La Productividad del Capital Humano. En este segundo segmento, en esta segunda parte, continuaremos hablando del tema del día de hoy, que son las adicciones. Hablamos en la primera parte del programa en que puede existir un uso, abuso o adicción a alguna sustancia. Que las sustancias pueden ser lícitas o ilícitas. Ejemplo de las sustancias legales, de las sustancias lícitas, tenemos el alcohol y el tabaco. Son consumidos y vendidos a mayores de 18 años. Las sustancias ilícitas son las más drogas. Pero como el término es droga, es una sustancia que se le mete al organismo que afecta sus funciones físicas y psicológicas según la cantidad que se consuma. Es muy común que los seres humanos, que las personas le digan a otro, al que consume, que es un vicioso, que es un drogadicto. Y estos términos deben evitarse. Son personas que tienen este uso, abuso o adicción a la sustancia, pero que no pueden dejarlo fácilmente, que no es solo porque no tengan la voluntad o porque tengan el denominado vicio. No es así. Se trata de elementos físicos, psicológicos, emocionales, que en conjunto son muy complejos y que no puede dejar la persona la sustancia fácilmente. Por ello, es una persona adicta, mas no debe etiquetarse de manera peyorativa. Hay que evitar el término vicioso o drogadicto y hay que verlo como un ser humano, una persona más, como nosotros, que tiene este problema de adicción o bien de uso o abuso de las sustancias. Recordemos entonces que si nosotros queremos ayudar a nuestro capital humano que está pasando por el abuso de una sustancia, sea cual sea esta, o por la adicción que tenga a alguna determinada sustancia también, es preferible escucharle, tenerle en consideración de una forma reservada, no publicarlo a todos, si es que nadie lo sabe, hacerlo de una forma, pues digamos que muy en corto, y tener la posibilidad de ayudarle enviándolo, canalizándolo a un lugar especializado. ¿Qué significa esto? Que la persona por sí misma, cuando tiene una adicción, a menudo no puede salir de esta. No es fácil. Entonces, si deja la sustancia, llega el síndrome de abstinencia y se siente tan mal que otra vez busca el consumo para poder equilibrar su organismo. Por esto es necesario que como empresarios, que como directivos, tengamos un lugar de referencia a donde enviar a las personas que sepamos que tienen una adicción, que necesitan la ayuda y que nosotros directamente a lo mejor no se la podamos dar. Entonces requerimos del apoyo de un psicólogo clínico especializado, posiblemente de un psiquiatra, y también podamos requerir de un lugar de internamiento, lo que normalmente denominan anexos, pero hay que tener mucho cuidado porque no todos los centros de internamiento cumplen con las funciones adecuadas. Se requiere que se respeten los derechos humanos de nuestro colaborador que tenga una adicción. Hay centros de internamiento que maltratan a los internos, que los bañan con agua helada, que los golpean, que les ponen castigos, y esto es inhumano y no hace un efecto positivo sobre la conducta adictiva. Debemos buscar lugares que tengan un modelo científico, que cumplan con ciertos parámetros y que estén registrados, reconocidos por las autoridades para poder ayudar a los pacientes con adicción. Ahora bien, ¿qué es lo que trae, lo que pone a la persona en las manos de la sustancia? ¿Por qué se vuelve una persona adicta? O bien porque hace un abuso en el consumo de la sustancia o porque la prueba. Bien, comenzamos porque los niños y adolescentes, por curiosidad, muchas veces prueban las sustancias. En otras, por imitación. Anteriormente había mucha publicidad de alcohol y tabaco en los medios de comunicación masiva y por lo tanto se incitaba en gran parte al consumo. Pero bueno, independientemente de la causa, el niño o el joven es proclive a tratar de experimentar. Lo mejor que se puede hacer es evitar ese consumo inicial. La mejor prevención es no consumir. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá quien al primer consumo diga, esto no me gustó, los efectos que me causan en mi cuerpo no me agradan, esto sabe feo, qué sé yo. Pero hay otras personas que desde el primer consumo se enganchan al
utilizar esa sustancia. Entonces, he ahí lo peligroso o lo negativo del uso experimental de sustancias adictivas, que puede ser que le agrade tanto el efecto a la persona que continúe consumiéndola. Puede llegar a darse lo que llamamos un abuso en el consumo de la sustancia, o sea, que en una sola ocasión consume mucho, o bien que continuamente está consumiendo, y esto entonces ya llega a distraer su atención del trabajo, empieza a desviar sus energías, sus recursos, puede incluso haber problemas familiares, laborales, puede existir ausentismo laboral, puede haber pleitos con otras personas, y si esto continúa, posiblemente llegue a darse la adicción a la sustancia, que como decíamos, se requiere de una tolerancia para consumir cada vez más y obtener los mismos efectos originales. Se requiere también de la dependencia a la sustancia, porque sin ella ya no se puede vivir a gusto. Y también se da el denominado síndrome de abstinencia, que se presenta cuando se suprime abruptamente el consumo de la sustancia y el organismo reacciona de manera desesperada buscando el consumo nuevamente. Si se presenta todo esto, entonces estamos ante una adicción a una sustancia. Y como empresarios, como directivos de nuestros establecimientos, debemos observar el comportamiento de nuestros colaboradores, de nuestro capital humano. Si observamos que hay un cambio significativo debido al consumo de sustancias, o bien desde antes ya la persona era adicta y le está afectando en su trabajo y en su familia, lo que podemos hacer es apoyarle, ayudar, escuchar y no juzgar, criticar o despedir inmediatamente. Para ello requerimos obviamente de un gran criterio, de una sensibilidad y de traer con nosotros a la persona de manera reservada, no hacerlo público y tratar de ayudarle. Si nosotros tenemos la directriz para enviarle con un psicólogo, si es más grave la dependencia, con un psiquiatra o bien a un lugar de internamiento, posiblemente le ayudemos a salvar un matrimonio, a rescatar una familia, a que se sienta mejor como persona, independientemente que también colaborará con nosotros de mejor manera, va a ser más productiva esta persona. Pero lo importante es el ser humano, independientemente de su productividad como persona. Si la persona es adicta a alguna sustancia, puede causar un accidente laboral, puede dañar a algún compañero, se puede dañar a sí mismo o a sí misma, y como decíamos, puede haber ausentismo, retrasos comunes, fallas en la productividad. Por tanto, es importante ayudar a la persona. Ahora bien, decíamos que algunos en el primer consumo lo rechazan, no les gusta, pero otros sí se enganchan a la sustancia. ¿De qué depende esto? En parte de la biología del cuerpo. Es decir, está comprobado genéticamente que algunas personas pueden depender más fácilmente de determinadas sustancias debido a su característica genética. Incluso por herencia puede existir un factor que influye. No es determinístico, no es obligatorio, pero puede haber una influencia que el organismo esté más propenso al consumo de la droga. Pero independientemente de ello, también está la personalidad, el estilo de vida, cómo nos comportamos. Entonces, según la personalidad de cada quien, algunos pueden engancharse al consumo de las drogas y otros no. Algunos a un tipo de droga y otros a otra forma de adicción. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque la prevención se denomina de tres maneras: prevención primaria, secundaria o terciaria. La mejor es la prevención de carácter primario, es decir, la prevención cuando nunca consumes la sustancia, la prevención para no llegar a este consumo. La prevención secundaria es cuando ya se está consumiendo, pero se puede dejar, se facilita el que se evite su consumo y a tiempo, sin un daño mayor en el organismo o en las emociones, llega a eliminarse ese consumo. Pero ¿qué pasa cuando ya la persona es adicta y tiene muchos años consumiendo? También está la prevención terciaria, que es evitar un daño mayor, que es evitar que incremente su consumo y es evitar de manera inmediata la muerte por alguna sobredosis o por algún exceso en el consumo de una sustancia. Entonces tenemos tres tipos de prevención, pero la principal, la más importante y más efectiva es la prevención primaria, que es para los niños y los jóvenes tratar de evitar que consuman las sustancias, que experimenten con ellas. Ahora, ¿por qué la personalidad de algunos de nosotros se puede enganchar y otras no? ¿Por qué algunos con unas sustancias y otras con otros? Bueno, porque por ejemplo tenemos sustancias que tienen un efecto depresor, un efecto tranquilizante,
otras que tienen un efecto estimulante, otras que tienen algún otro tipo de efecto alucinógeno, qué sé yo. Cada tipo de sustancia a la cual el ser humano puede ser adicto tiene efectos en el cuerpo, en la mente, en las emociones, que precisamente le hacen placentero a la persona, según su personalidad, para poder engancharse a ese consumo. Por ello, es importante la atención psicológica antes de que se dé el consumo exagerado, cuando hay un uso, cuando hay un abuso también y cuando hay una adicción. Cuando existe una adicción y no se puede dejar fácilmente porque hay un síndrome de abstinencia que es muy fuerte, también se puede requerir del apoyo de un psiquiatra o de otro médico. Y cuando de plano no hay otra opción porque la persona va a seguir consumiendo, pues se requiere aislar, se requiere internar para que no tenga el acceso a la sustancia, para que se desintoxique y para que tampoco tenga contacto con esos familiares, amistades o compañeros de trabajo que en ocasiones son los que detonan el consumo, por lo que habíamos comentado, la personalidad de cada quien. Entonces, vamos a poner como ejemplo el alcohol, que es una sustancia consumida en gran cantidad en nuestro país y que ahorita con el confinamiento por el COVID-19 muchas personas han estado más proclives a su consumo. Lo hacen más a menudo que anteriormente y algunos incluso han abusado de ello. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? Es un depresor del sistema nervioso y por lo tanto tranquiliza o relaja a la persona que lo consume. Ustedes podrán decir, bueno, pero si alguien va a una fiesta y se toma 2, 3 copas, se altera y se pone muy happy. Sí, pero si continúa con el consumo, llega hasta quedarse dormido en la mesa, dormida en la barra. Entonces, en realidad, el efecto del alcohol es un depresor en el sistema nervioso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que lo que debemos buscar es la causa, el efecto que podemos tener con otras actividades o acciones sobre la persona que está buscando el alcohol. ¿Por qué necesita el alcohol? Para relajarse. ¿Por qué necesita relajarse? Porque está estresada, estresado, ansiosa, ansioso. Y con ello no está sabiendo mantener su equilibrio personal y se le hace más fácil consumir el alcohol para relajarse y equilibrar cuerpo y emociones. Otras personas dicen, se toma para agarrar valor, para tomar decisiones. Bueno, todo en conjunto nos lleva a una personalidad que está dependiendo de la sustancia para poder ejecutar las acciones, cuando debiera hacerlo por sí mismo, por sí misma, sin necesidad de la sustancia. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para la ansiedad, el estrés, la tensión emocional que se está dando ahorita con mayor frecuencia y cantidad en este periodo de confinamiento? Bueno, las actividades que liberen esa energía de sobra, las actividades que nos distraigan hacia cuestiones de carácter lúdico, agradable. Por ejemplo, podemos hacer ejercicio físico, podemos leer, podemos jugar juegos de mesa o electrónicos con nuestra familia dentro del hogar o a distancia por medio de internet. Podemos tener actividades de recreación, de juego, de plática, mirar películas e incluso acomodar las cosas de nuestra casa que consideremos que requieran de un cuidado especial. Es decir, sacar la energía que ahorita está excedente para poder desahogarla y tratar de mantener un ciclo de sueño, vigilia apropiado para no estresarnos demasiado, para no cambiar desvelándonos y levantándonos tan tarde, afectando así nuestra energía. Si nosotros regulamos nuestro ciclo de vida en este periodo de cuarentena, va a ser más probable que no caigamos en el uso, en el abuso o incluso en la adicción a algunas sustancias, específicamente en el aspecto del alcohol. Vemos por qué es tan importante la psicología, nos damos cuenta por qué Psicoexistir siempre interviene en la productividad del capital humano por medio de Canaco Veracruz. Este es un ejemplo, este es un programa respecto a las adicciones, pero tenemos muchos más. Hay muchos programas en esta serie y Radio TV Canaco Digital tiene una barra programática bastante amplia. Hay programas de tecnología, de nutrición, de la vida cotidiana, de ejercicio físico, cuentos infantiles. Hay muchos temas que te pueden ser muy, pero muy útiles a ti como empresario o capital humano de cualquier empresa, institución o asociación civil. No te desconectes de Canaco Radio TV Digital. Hay muchos temas que te pueden ser muy útiles y esperamos que el de las adicciones del capital humano, te haya resultado de gran utilidad. Es solo una probadita, es únicamente una semblanza general, podemos verlo con más detalle en otros programas o a través de la asesoría especializada. Por el momento esto es todo, nos despedimos de ti. En el siguiente programa de la productividad del capital humano aquí en Canaco Radio TV Veracruz. Gracias.